Alabama, Estados Unidos, año 1932. En el calor húmedo del condado de Macon, un grupo de hombres afroamericanos entra a una clínica rural buscando ayuda médica. La promesa suena simple: exámenes gratuitos, transporte y algo de dinero por su tiempo. Pero, detrás de esa oferta, ya existe una decisión tomada desde oficinas lejanas: observar la enfermedad sin tratarla, aunque haya cura. El contexto es una época de segregación, pobreza y desconfianza hacia las instituciones. La mayoría de los participantes son campesinos, muchos no saben leer y creen estar recibiendo tratamiento para mala sangre, un término usado para varios malestares. Médicos y funcionarios de salud pública registran síntomas, toman muestras y programan visitas. El plan, sin embargo, no es sanar, sino documentar el avance de la sífilis en el cuerpo humano, como si esas vidas fueran un cuaderno de laboratorio. El incidente no ocurre en un solo día, ocurre por omisión sostenida. Años después, cuando la penicilina se vuelve un tratamiento efectivo y disponible, se decide ocultarla a los participantes. A algunos se les impide buscar atención en otros lugares. Se manipula la información, se usan palabras técnicas para confundir, se firma consentimiento que no explica la verdad. El estudio continúa, incluso cuando el costo humano es evidente. Las consecuencias se sienten en silencio, casa por casa. Algunos hombres mueren por complicaciones asociadas a la enfermedad. Otros quedan con daños permanentes. Varias esposas se contagian. Algunos hijos nacen con problemas derivados de la infección. Cuando el caso finalmente se hace público décadas después, la reacción es de indignación nacional. Titulares, investigaciones, audiencias y una pregunta que atraviesa todo: ¿cómo pudo el Estado permitirlo? Lo que cambió fue profundo, aunque tardío. Se cerró el estudio, se establecieron compensaciones y se reconoció públicamente el daño. Más importante aún, se impulsaron reglas modernas de ética en investigación, revisión independiente, consentimiento informado real y la obligación de priorizar el bienestar de las personas por encima de cualquier objetivo científico. Desde entonces, esa historia se convirtió en una advertencia. La ciencia sin límites puede volverse crueldad con bata blanca. Escocia, año 1957. En un hospital psiquiátrico estatal, pacientes internados por depresión, ansiedad y otros trastornos mentales participan en lo que se presenta como una terapia innovadora. Los médicos aseguran que se trata de un tratamiento avanzado para aliviar el sufrimiento psicológico. Para muchos pacientes y sus familias, esa promesa es suficiente para confiar. El contexto es una psiquiatría todavía experimental, con poca regulación y una enorme asimetría de poder entre médicos y pacientes. Muchas personas internadas no tienen capacidad real de rechazar tratamientos. Otras ni siquiera saben exactamente qué se les va a aplicar. En ese entorno, un psiquiatra decide ir más allá de cualquier límite ético, convencido de que puede reprogramar la mente humana. El incidente se desarrolla a lo largo de semanas. Los pacientes son sometidos a privación sensorial, repetición constante de mensajes grabados durante horas y estados prolongados de inconsciencia inducida. La combinación de drogas, aislamiento y bombardeo psicológico no busca curar, sino borrar patrones mentales para implantar otros nuevos. El error no es un fallo técnico aislado, sino una cadena de decisiones que ignoran por completo la fragilidad mental de las personas involucradas. Las consecuencias son devastadoras. Algunos pacientes pierden recuerdos básicos, habilidades aprendidas y rasgos centrales de su personalidad. Otros quedan con ansiedad crónica, confusión permanente o incapacidad para llevar una vida independiente. Durante años, estos daños se atribuyen a las enfermedades originales, no al tratamiento. La reacción pública llega lentamente, cuando expacientes comienzan a hablar y periodistas investigan los métodos utilizados. Lo que cambió fue el control sobre la investigación psiquiátrica. El caso impulsa revisiones profundas sobre el consentimiento en salud mental, el uso de terapias experimentales y la necesidad de supervisión externa.
también deja una lección inquietante. Incluso con intención declarada de ayudar, el abuso puede esconderse detrás del lenguaje médico. Japón, región de Manchuria, década de 1930. En instalaciones militares secretas, una unidad del ejército imperial desarrolla investigaciones biológicas bajo estricto secreto. Oficialmente, se trata de estudios defensivos. En la práctica, seres humanos son utilizados como sujetos de prueba sin posibilidad de escape. El contexto es una guerra de expansión y una cultura militar que prioriza la obediencia absoluta. Prisioneros de guerra y civiles son considerados recursos descartables. Los científicos involucrados creen que sus experimentos garantizarán ventaja estratégica y protección para su nación. Las víctimas no reciben explicación alguna, solo son trasladadas a laboratorios cerrados. El incidente incluye pruebas de agentes biológicos, observación de enfermedades inducidas y exposición deliberada a condiciones extremas. No hay intención de curar ni de mitigar daños. Cada procedimiento está diseñado para recopilar datos rápidos, sin considerar el sufrimiento humano involucrado. Es un error sistémico, ciencia subordinada a la deshumanización. Las consecuencias permanecen ocultas durante años. Al finalizar la guerra, muchos documentos son destruidos y varios responsables evitan juicios a cambio de entregar información a potencias extranjeras. Cuando los hechos salen a la luz, la reacción internacional es de shock e indignación. Las víctimas, en su mayoría, nunca reciben justicia ni reparación completa. Lo que cambió fue el reconocimiento tardío de que la investigación científica no puede separarse de la responsabilidad moral. Estos casos fortalecieron tratados internacionales que prohíben experimentación humana forzada y el uso de armas biológicas, estableciendo límites claros incluso en contextos de guerra. Alemania, entre los años 1939 y 1945. En campos de concentración repartidos por el territorio controlado por el régimen nazi, médicos con títulos universitarios observan a prisioneros debilitados como si fueran material de prueba. El objetivo oficial es avanzar la ciencia y mejorar la resistencia de soldados alemanes en condiciones extremas. La realidad es un sistema de experimentación forzada sin posibilidad de rechazo. El contexto es una ideología que deshumaniza por completo a ciertos grupos: judíos, prisioneros de guerra, personas con discapacidad y opositores políticos son considerados prescindibles. Los médicos creen que sirven a un bien mayor y que sus actos están justificados por la guerra. Los prisioneros, exhaustos y hambrientos, confían en ocasiones porque cualquier contacto médico parece una oportunidad de sobrevivir. El incidente adopta muchas formas. Algunos experimentos buscan estudiar la resistencia al frío, otros prueban vacunas, fármacos o técnicas quirúrgicas improvisadas. No hay protocolos éticos ni límites claros. Las condiciones no están diseñadas para cuidar, sino para observar hasta dónde puede llegar el cuerpo humano antes de colapsar. El error no es técnico, es moral y estructural. Convertir la medicina en un arma. Las consecuencias son irreversibles. Miles de personas mueren durante los procedimientos o quedan con secuelas permanentes. Cuando la guerra termina y los campos son liberados, el mundo descubre el alcance del horror. Fotografías, testimonios y documentos generan conmoción global. En los juicios de Nuremberg, varios médicos son procesados y condenados. Por primera vez, la comunidad internacional discute abiertamente la responsabilidad ética de los científicos. Lo que cambió fue la base misma de la investigación médica. A partir de estos crímenes, se redacta el Código de Nuremberg, que establece principios fundamentales como el consentimiento voluntario y la obligación de evitar sufrimiento innecesario. Aunque nacido del horror, ese código se convierte en uno de los pilares de la bioética moderna. Estados Unidos, Nueva York, año 1951. En un hospital público, una mujer llamada Henrietta Lacks es tratada por cáncer de cuello uterino. Durante el procedimiento, se toman muestras de su tejido sin informarle. Nadie imagina que esas células sobrevivirán fuera de su cuerpo y se multiplicarán como ninguna otra. El contexto es una medicina que avanza rápidamente,
pero que no reconoce derechos sobre el material biológico de los pacientes, especialmente cuando son pobres o pertenecen a minorías. Los médicos están concentrados en el potencial científico, no en el consentimiento. Henrietta confía en el hospital porque es el único lugar que la atiende. El incidente ocurre en silencio. Las células, luego llamadas HeLa, se distribuyen por laboratorios de todo el mundo. Se usan para desarrollar vacunas, estudiar enfermedades y probar tratamientos. Mientras tanto, la familia de Henrietta no sabe nada, ni recibe información ni beneficios, incluso cuando esas células generan enormes avances y ganancias. Las consecuencias no son físicas para ella, que muere poco después, sino éticas y sociales. Décadas más tarde, cuando la historia se hace pública, surge un debate global sobre propiedad, consentimiento y justicia. La cobertura mediática expone cómo la ciencia puede progresar ignorando a las personas detrás de los datos. Lo que cambió fue la conversación. Se fortalecieron las normas sobre consentimiento informado y privacidad genética. Aunque no se puede revertir lo ocurrido, el caso se convirtió en un símbolo de la necesidad de respetar la dignidad humana incluso en los mayores avances científicos. Nueva York, Estados Unidos, década de 1950. En una institución estatal llamada Escuela Willowbrook, miles de niños con discapacidad intelectual viven separados de la sociedad. El lugar está saturado, con recursos limitados y familias que confían en que el Estado cuidará de sus hijos. Para algunos médicos, ese encierro representa algo más, una oportunidad de investigación. El contexto es una época en la que las personas con discapacidad tienen pocos derechos y casi ninguna voz. Muchos padres aceptan condiciones estrictas para poder ingresar a sus hijos en la institución creyendo que allí estarán protegidos. Entre esas condiciones, sin que se entienda del todo, se incluye la participación en estudios médicos. La confianza se apoya en la autoridad del hospital y en la desesperación de las familias. El incidente se desarrolla cuando investigadores deciden estudiar la hepatitis de forma controlada. Para hacerlo, exponen deliberadamente a los niños al virus, con el argumento de que la enfermedad ya circula dentro de la institución y que así podrán comprenderla mejor. A los padres se les presenta la información de forma incompleta, minimizando riesgos y resaltando supuestos beneficios. El error no es un fallo de cálculo, sino asumir que ciertos cuerpos pueden ser usados para el avance del conocimiento. Las consecuencias afectan a cientos de niños. Muchos desarrollan la enfermedad, algunos con secuelas duraderas. Durante años, el estudio se publica en revistas científicas sin mayor cuestionamiento. No hay escándalo inmediato, porque las víctimas pertenecen a un grupo invisible para gran parte de la sociedad. La reacción pública llega más tarde, cuando periodistas y defensores de derechos humanos exponen los métodos utilizados. Lo que cambió fue la forma de entender el consentimiento, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables. El caso de Willowbrook se convierte en un punto de referencia para reforzar la idea de que la investigación médica debe proteger con mayor rigor a quienes no pueden defenderse por sí mismos. También impulsa reformas en el cuidado institucional y en la supervisión ética de estudios clínicos. A lo largo de estas historias, hay un patrón que se repite. No se trata solo de científicos malvados o médicos aislados, sino de sistemas que permitieron que el conocimiento avanzara sin freno moral. En cada caso, alguien decidió que el fin justificaba los medios y que ciertas vidas podían sacrificarse en nombre del progreso. El cierre de estos episodios no borra el daño causado, pero sí deja huellas duraderas. Códigos éticos, comités de revisión, consentimiento informado y tratados internacionales nacen en gran medida como respuesta a estos abusos. Cada norma actual es el eco de una tragedia pasada. Hoy, cuando escuchamos sobre nuevos avances médicos o científicos, estas historias funcionan como recordatorio. El verdadero progreso no se mide solo en descubrimientos, sino en la capacidad de proteger la dignidad humana mientras se busca entender el mundo. Porque cuando la ciencia olvida a las personas, deja de ser progreso y se convierte en advertencia.